Un privilegio hoy jueves poder estar con cada uno de ustedes, aunque no estamos de manera presencial, pero a la distancia sabemos que estamos unidos con un mismo espíritu y que deseamos compartir la palabra de Dios. Antes de empezar, quisiera compartirles que hoy en la tarde tuve la oportunidad de ir a visitar el salón donde nosotros tenemos nuestras reuniones en la calle Sucre, esquina Oruro. Y después de casi 2 meses que no asistíamos o entrábamos al lugar, fue gratificante, pero una mezcla de emociones el poder estar y decir y pensar en que el Señor va a utilizar esa infraestructura para que podamos reunirnos y juntos alabar y glorificar a Dios en su tiempo, pero en esta etapa lo hacemos a través de las herramientas que Dios ha puesto sobre nuestras manos para que nosotros no decaigamos, que sigamos, que perseveremos y que continuemos con el mismo entusiasmo de aprender la palabra del Señor, ahora a través de una metodología distinta. Dicho esto, quisiera invitarles, por favor, que abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 3, y hoy vamos a culminar el capítulo 3 leyendo desde el versículo 19 al versículo 29. Vamos a meditar sobre 11 versículos en los cuales el apóstol Pablo va a contestar una pregunta sumamente interesante, que es ¿cuál es el propósito de la ley con respecto a la justificación? Que es la doctrina que el apóstol Pablo viene defendiendo a lo largo del capítulo 3. Recuerden, un texto interpretado fuera de contexto no deja de ser un pretexto. Entonces siempre es bueno analizar los contextos en los cuales se escribe un pasaje para poder nosotros tener un criterio más formado para la interpretación. Dicho esto, la palabra del Señor en el versículo 19 de Gálatas capítulo 3 dice lo siguiente: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bien, quisiera compartir la presentación en esta noche con respecto a este capítulo para que podamos tener una visión más ampliada de lo que nos menciona el capítulo 3. Resumiendo un poquito, estamos hablando durante todo el capítulo 3 sobre los argumentos para la defensa de la justificación por medio de la fe, no por medio de las obras, ni tampoco justificados por medio del cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Pablo sigue ampliando. Hasta aquí en este capítulo hemos visto lo siguiente: la defensa de la justificación, y Pablo presenta el ejemplo de Abraham, del capítulo 3 al versículo 6 al 9, por la fe a partir de la experiencia al comienzo de este capítulo, del versículo 1 al 5, por los efectos que trae la ley, del versículo 10 al 12, por la obra de Cristo, versículos 13 al 14, por la permanencia o la perseverancia de la fe, del versículo 15 al 18, y hoy veremos cómo el apóstol Pablo continúa su argumentación en defensa basado en 2 puntos importantes. El primero, el propósito de la ley, y el segundo, la posición actual del creyente ante Dios por medio de Jesucristo. Esto es importante mirarlo.
Recuerden que los judaizantes lo que estaban queriendo hacer era que las iglesias de Galacia, los creyentes, vuelvan al cumplimiento de la ley, específicamente a la circuncisión y guardar otras actividades u otras enseñanzas que se mencionaban en la ley. Por eso era importante de que los hermanos de las iglesias tengan una buena enseñanza, y Pablo, indignado, está haciendo una argumentación muy lógica en todo esto. Pablo le dice, ¿cómo vamos a volver hacia el cumplimiento de la ley cuando nosotros por la experiencia hemos recibido el Espíritu Santo a través de la fe y no a través de guardarle la ley? Tampoco el Abraham, que es antes de la ley, ha sido justificado por la fe, no por cumplir la ley. Y nosotros somos hijos de la promesa porque fue a su simiente, recuerden ese pasaje, por la obra de Cristo. Y diciendo también los efectos de la ley, porque nadie puede cumplir. Entonces, ¿cómo podemos decir que tenemos que cumplir la ley? Porque si uno quebrantase un solo mandato, ya estuviera quebrantando toda la ley. Entonces, la justificación no puede venir por la ley. Pablo también argumenta de que nadie puede permanecer cumpliendo toda la ley, pero sí a través de la fe por la obra de Cristo Jesús, en su gracia y su misericordia, podemos perseverar. Hoy Pablo aclara lo que es el propósito y la posición del creyente para seguir mencionando que la justificación no es en función o no está en función de guardar los mandamientos de la ley. Ahora, versículo 19, el propósito de la ley. Pero antes, Pablo, con respecto a la ley en este capítulo, expuso lo siguiente argumento. La ley no puede proveer el Espíritu Santo, los primeros 5 versículos. Fue la fe en Cristo Jesús a través de la obra maravillosa en la salvación. La ley no puede justificar al individuo. Somos justificados por la fe por medio de Jesucristo. La ley tampoco puede cambiar la permanencia que tenemos a través de la fe, porque trataríamos de cumplir toda la ley y quebrantaríamos en algún mandato. Porque también trae maldición, porque uno que infrinja un principio va a ser maldito, dice la Escritura. Entonces algún judaizante, muy bien intencionado, pero muy molesto, porque estaba yendo contra los argumentos de Pablo, podría preguntarle a Pablo, ¿y para qué sirve la ley? Entonces Pablo, a partir del versículo 19, empieza su argumentación y le responde explicando cuál fue el propósito y el carácter de la ley. Vamos al versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Pablo presenta 3 argumentos. En primer lugar, él dice, el propósito de la ley fue dado para mostrar las transgresiones. En otras palabras, la ley fue promulgada como un medio para refrenar el pecado, sirvió para restringirlo, porque si ya está algo establecido en la ley, esto puede mostrar al individuo la gravedad de su extravío y tiene que tener como un muro de contención, haciéndolo aparecer como transgresión de la ley o transgresor de la ley al que incumple esa ley, y esto provocaría la ira de Dios. Pablo lo aclara esto de una manera muy interesante en 1 Timoteo capítulo 1. Por favor, vamos a ese pasaje, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 8 al 11. En este pasaje, Pablo dice lo siguiente, versículo 8 al 11 del primer capítulo de 1 Timoteo. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo está diciendo el propósito de la ley. La ley fue buena si se usa legítimamente, pero los malintencionados, para ellos fue dada la ley, es decir, a causa de la maldad y de los transgresores. Entienda esto, la ley fue promulgada para hacer un muro de contención y refrenar el pecado para que esto no se vaya a descontrolar. Ahora, la ley, por otro lado,
también fue temporal. Volvamos, por favor, a Gálatas capítulo 3, versículo 19. Dice el versículo, fue añadida a causa de las transgresiones. Esa es la primera razón. Y la segunda, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Por eso hay una temporalidad de la ley. La ley fue temporal. Esa palabra hasta es un límite, apreciado hermano. Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? ¿La descendencia de Abraham? No, el Mesías. Gálatas 3:16 nos los aclara esto. Viendo 4 versículos atrás dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, si sabemos que la simiente de Abraham es Cristo, el versículo 19 pone un límite sobre el propósito de la ley. Fue temporal hasta que viniese la simiente, el cual es Cristo. Después de lo cual, después de Cristo, la ley en sí ya no era necesaria. Pero usted puede decir, entonces si ya no es necesaria la ley o los mandamientos, ¿nosotros podemos infringirlo? No, mi amado hermano, porque de los 10 mandamientos, 9 se refrendan específicamente a ser en el Nuevo Testamento. Si nosotros miramos, y lo voy a repetir una vez más, los primeros mandamientos hablan de la relación del hombre verticalmente con Dios. No tener ídolos y todo ello. Entonces, en la idolatría, el respeto a Dios mismo es también refrendado como pecado dentro del Nuevo Testamento. Los siguientes mandamientos, que se refiere a la relación con el prójimo, también están refrendados en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento castiga el falso testimonio, el Nuevo Testamento menciona que el robo no es correcto, menciona también ya que la codicia es inapropiada, menciona acerca de el respeto de los hijos hacia los padres, de la honra, pero de esos 9 hay uno que no es refrendado en el Nuevo Testamento, que es el sábado. ¿Y por qué? Ya lo vimos anteriormente, de que el apóstol Pablo en el libro de Romanos da una libertad de conciencia mientras sea para la gloria de Dios el adorar. Ahora, la iglesia nuevo testamentaria se reunía el día domingo para la adoración de Cristo, recordando el día de la resurrección del Señor. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Entonces, el primer día, el día que Jesucristo resucitó, ese día es utilizado por la iglesia para la adoración. Y esto tenemos que entenderlo, que de los 10, 9 están refrendados y uno deja libertad de conciencia. Entonces, recuerde, ¿cuál fue el propósito de la ley? Fue dada para los transgresores poner límite. Fue temporal hasta que viniese el Mesías. Y si es algo temporal, ya cumplió un propósito. Ahora, el tercer propósito es que la ley es inferior por la forma en que fue entregada. ¿Cómo fue entregada la ley? Pablo en el versículo 19 lo menciona. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La forma como fue entregada la ley es diferente. Entendemos que mientras Dios hizo sus promesas directamente a Abraham, recuerden la promesa, fue un tú a tú con Abraham, la ley fue ordenada por medio de un mediador. De hecho, hubieron 2 mediadores, los ángeles que representaban a Dios y Moisés que en representación de las personas. Pero hubo un mediador en la ley, en cambio, la promesa fue algo más personal, fue directamente a Abraham. El mediador implica que hubo un pacto entre 2 partes en las cuales tenían responsabilidades, cosa que es cierta en el pacto mosaico. Nosotros vamos a ver las responsabilidades de los hombres y la responsabilidad de Dios en el sentido de que Dios es uno y su promesa la va a cumplir. En el caso de la promesa con Abraham, ya fue un pacto unilateral y dado directamente al hombre sin que mediara a nadie y solo tenía la responsabilidad de Dios para cumplir su promesa. Esperen un ratito, vamos a hacer una pausa. El pacto de Dios con Abraham fue un pacto unilateral. Y en ese pacto, y siempre que hablamos de pacto es bueno entenderlo, el pacto es una relación de 2 partes, bíblicamente hablando, una relación de 2 partes, donde hay una parte superior y una inferior.
donde la parte superior, en este caso Dios, toma la iniciativa y pone las condiciones. En el caso de Abraham, en su pacto, no le pidió condiciones a Abraham, fue un pacto unilateral, te bendeciré al que te bendiga, fue parte de Dios, nació espontáneamente porque fue por la gracia de Dios. En el caso del pacto con Moisés, hubieron mediadores y hubo una responsabilidad por parte del hombre. ¿Cuál es la responsabilidad? El cumplimiento de la ley. Entonces vemos que acá hay dos tratamientos dentro de el pacto de Dios con Abraham. La promesa que le dio a Abraham es superior a la promesa o el pacto que tuvo Dios con Moisés. Ahora, entendiendo esto, vendría otra pregunta que surge de manera natural en el versículo 21. ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? Porque hasta este argumento, Pablo está aparentemente indicando de que van a encontrar ruta. Pero Pablo les va a aclarar a aquellos que tienen esa duda, no es que chocan, sino que se complementan porque tienen propósitos. Mira lo que dice el versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Esta pregunta natural en la argumentación, Pablo de una manera rotunda, vehemente, dice, en ninguna manera. Es un énfasis exaltado para decir cómo se les puede ocurrir. De ninguna manera. Eso es inaudito. Dios dio tanto la ley como las promesas, pero con diferente propósito. Y ahí está el objetivo. Fueron dos propósitos diferentes. Y no era el objetivo de la ley vivificar o salvar. Hermanos, versículo 21. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. El propósito de la ley no era vivificar o dar salvación. El propósito de la ley lo vamos a ver en un momento. ¿Y por qué dice no puede vivificar? Porque en teoría la salvación pudo haber venido de otra manera, pero no por la ley. Si la ley hubiese sido capaz o alguien hubiese sido capaz de obedecer la ley, podría encontrar la salvación, pero esta sería una salvación por obra. Pero nadie pudo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Vamos, por favor, a Romanos 8, versículos 3 y 4. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo está hablando de que era necesario que alguien venga a cumplir completamente la ley, que no cometa ningún pecado, porque no había un hombre capaz de poder hacerlo. Entonces, si alguien teóricamente diría, la salvación pudo haber venido por la ley, de ninguna manera. No era capaz nadie de obedecer a la ley. La vida que se promete en la ley, ya, a quienes tratan de obedecer la ley, se refiere a las bendiciones temporales. En Deuteronomio, al final de ese libro, se menciona acerca de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Si uno mira todos esos argumentos, la mayoría de esas bendiciones por la obediencia son temporales, son terrenales y presentes. Pero la salvación de la cual Jesucristo vino a darnos se refiere no a las bendiciones temporales simplemente, sino a las eternas. Y eso la ley no pudo haber completado o pudo haberlo realizado. Entonces, ¿cómo se trata de armonizar la ley y las promesas? Versículo 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Dice que si la ley no es contraria a las promesas, si no existe conflicto entre ellas, ¿cómo puede demostrarse que armonizan estas? Fácilmente, reconociendo que aunque la ley no podía justificar ni dar vida, sí preparó el camino para el evangelio.
¿Cómo? ¿Dónde dice eso, pastor? Volvamos al versículo 22. Dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los hombres. Hermanos, recuerden esto. ¿Qué función tuvo la ley? Encerró todo bajo pecado, dice la Escritura. Demostró que había pecado. La ley tuvo el propósito de mostrar la necesidad de un evangelio por la gracia, porque nadie pudo haber completado o cumplido totalmente la ley. Entendiendo esto, piensa un poquito en este salmo, el Salmo 143, versículo 1 y 2. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mi ruego, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie podrá justificarse delante de ti. Y recordemos que el salmista es antes de la promesa, de la venida de la promesa, del cumplimiento de la promesa. La visión del salmista era que nadie podía ser justificado también por el cumplimiento de la ley. Ahora, Pablo aclaró que todo el mundo está atrapado bajo el dominio del pecado. Volvamos nuevamente a Romanos, que nos va a complementar esta idea. Romanos capítulo 3, versículos 9 y el versículo 23. Dice así la Escritura, Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. En el capítulo 3, Pablo hace una argumentación acerca de la posición de los judíos, la posición del justo, de la persona que se creía justa delante de Dios, y de la posición de la culpabilidad del hombre. O sea, todos somos pecadores. Y en conclusión, el versículo 23 del capítulo 3 de Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la conclusión. La ley tuvo el propósito de mostrar la incapacidad del hombre en cumplir por su propia fuerza, sus propias obras y encontrar la justificación delante de Dios. Es decir, demuestra el pecado. ¿Cómo voy a entender que yo soy un adúltero si no hay algo que me diga que el adulterio es una ofensa ante Dios? ¿Cómo el ser humano va a poder comprender de que faltarle el respeto a sus padres es pecado si es que no hay una normativa establecida en algún lugar, que es la ley, que establezca que esa irreverencia a los padres es pecado? ¿Cómo es pecado si es que yo no veo en algún lugar que tener otros dioses ajenos a Dios, el único verdadero, a Jehová, es pecado? Entendiendo todo esto, mi amado hermano, vamos a ver que por eso la Escritura dice, todo lo atrapó o lo mostró para que la gente pueda darse cuenta de que la ley era pecado. Cuando las personas reconocen de que están bajo pecado, hacen a un lado sus propios intentos de agradar a Dios, porque son esos intentos de buenas obras, son esfuerzos bondadosos, entre comillas, pero no tienen ningún significado. Entonces, al entender de que estamos bajo el pecado, de que nuestros esfuerzos por vivir bajo las buenas obras es pecado, la gente entonces se da cuenta de que es incapaz de salvarse, justificarse ante Dios por su propia fuerza y que necesita un Salvador. Es decir, la ley permite abrirnos los ojos para darnos cuenta que hay una promesa de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. ¿No es eso maravilloso? ¿No nos alumbra el entendimiento entender o comprender este principio de que la ley es para mostrarnos la condición del ser humano? Ahora, Pablo, a partir del versículo 23 del capítulo 3 de Gálatas, utiliza dos figuras de lenguaje o dos figuras para mostrar el propósito de la ley y para alumbrar el entendimiento de su audiencia. En primer lugar, leamos versículo 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe.
pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora, Pablo, en primer lugar, compara la ley con una cárcel. Mire los versículos 23, dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe. Confinado y encerrado. Cuando usted escucha estas dos palabras, estoy confinado y estoy encerrado, ¿qué idea le da? En una cárcel. Y Pablo utiliza una figura de lenguaje que cualquier persona o parte de su audiencia podía haber comprendido. La ley fue como una cárcel. Pablo, ¿qué estás hablando? Claro, déjenme explicarle. Israel estaba bajo la custodia protectora de la ley, confinado y encerrado. Estaba bajo una cárcel que daba protección, pero no era cómodo. Le daba protección para no salir de los muros de esa barrera que tenía, pero no era cómodo para las personas porque ellos entendían de que estaban en una condición especial. Ahora, de esa manera, ¿qué era lo que Dios iba a hacer, hermanos? Dios iba a proteger a su pueblo de los ritos paganos, de la maldad que rodeaban, de la idolatría y de todas las amenazas externas. Prácticamente Pablo le dice, ¿saben qué? Estuvimos en una cárcel, pero era por nuestro bienestar. Estuvimos confinados y estuvimos encerrados porque había un propósito, versículo 23, para aquella fe que había de ser revelada. Si bien estuvimos bajo los muros de la ley, encerrados y confinados, protegidos, aunque con una camisa de fuerza, eso tuvo un propósito, mostrarnos la fe que iba a venir. Ahora, la segunda comparación que hace Pablo es una comparación más evidente y dice, voy a compararlo con la relación entre un muchacho y su custodio. Pastor, ¿qué es custodio? Vamos al versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra ayo, ¿ya? Significa tutor, pero en el original está escrito como eh, pedagogo o paidagogos. Es una raíz etimológica. Usted ha escuchado hablar acerca de un pedagogo. Un pedagogo es un maestro, pero francamente, un tutor o un maestro o un pedagogo en tiempos actuales no cumplía la misma función que en los tiempos bíblicos. Para que usted se dé cuenta, un pedagogo ahora es un maestro, un catedrático, una persona que imparte una enseñanza. En la época de Jesús, paidos es niño, ¿ya? Y gogo prácticamente es como un tutor o un guía. Pero en aquella época, un pedagogo, ¿ya? Vendría a ser una persona como una institutriz, pero muy estricta. Hoy no tenemos una ocupación como esa, pero ¿saben qué? Hay un comentarista que dice lo siguiente: el ayo o pedagogo no era un maestro de escuela, sino era un esclavo a quien se le encargaba el hijo de familia desde los 6 o 7 años hasta la pubertad. Estos esclavos eran disciplinadores severos y se les encomendaba que protegieran a los hijos de la maldad de la sociedad y que les dieran entrenamiento moral, pero un fuerte entrenamiento moral y muy drástico. A ver. La gente en aquella época tenía por costumbre tener un paidagogo, un ayo, un nodrizo, ¿ya? Con el propósito de formar a ese niño hasta la adolescencia o la pubertad. El propósito era darles exigencias, instruirlos, y el propósito también era hacerlos hombres para enfrentar la vida. Esto es revelador. Esta era la función de la ley hasta Cristo. Vino, ya, hasta que Cristo vino, para a partir de entonces los hombres puedan ser justificados por la fe. La ley fue como ese ayo, esa institutriz, esa nodriza, ese paidagogo, pero en la versión antigua, ya que instruía con fuerza y con vehemencia para preparar hasta la venida de Cristo, para ser justificado por la fe en Él. La ley no nos llevó a Cristo, sino que fue quien preparó a las personas hasta que Cristo vino. Así que la regencia o la vigencia de la ley
hermanos, ha terminado porque la fe en Cristo libera a los creyentes de la custodia protectora de esa prisión y de la dura disciplina del pedagogo que infringía a la persona que estaba sometida. Entonces usted se preguntará, pero entonces no tiene sentido la ley. La ley tiene un sentido, tiene un propósito, pero su vigencia no está porque ahora estamos en otra etapa, en una etapa donde podemos entender la gracia de Dios, la justificación por medio de la fe, la salvación por medio de la gracia, y podemos mirar que el propósito de la ley fue preparar a las personas para conocer la salvación por medio de la fe. ¡Wow! Esta es una argumentación muy dura y tal vez causó conmoción dentro de los creyentes que tenían un linaje judío, y prácticamente lo que estaba sucediendo con los judaizantes. Ahora, Pablo continúa su argumentación del versículo 26 al versículo 29 con respecto a la justificación por la fe, y continúa la doctrina de la justificación. Versículo 26 dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora Pablo empieza una nueva etapa en su argumento. Pablo deja de mirar el pasado para decirles, ¿y ahora quiénes son ustedes en Jesucristo? ¿Cuál es la posición de ustedes ahora que han puesto su fe en Jesucristo, para pensar que la justificación puede venir por la argumentación de la ley? Bien, en primer lugar, Pablo presenta tres argumentos. Uno, todos los que creen en Cristo llegan a ser hijos de Dios. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Quiero recalcar de que esta fe no es una fe conveniente, una fe que muchas veces fue predicada y obligada para que la gente crea, o besa la cruz o te presento a la espada. No se trata de creer a la fuerza, sino es un proceso muy íntimo de reconocerse pecador, de aceptar que Jesucristo es el Salvador, que pagó el precio del pecado, y de pagar el precio de pecado de la humanidad, entender de que fueron mis pecados también los que llevaron a Cristo, de arrepentirme por mis pecados y de pedirle que Dios me perdone por los méritos de Cristo y de recibirlo como mi Señor y Salvador. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora, todos los que creen en Cristo, y repito y hago énfasis, no solamente es que yo creo en Cristo y mencionarlo de esa manera, sino Dios conoce lo que sinceramente han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Esas personas regeneradas llegan a ser hijos de Dios. Esa es la posición que tiene el creyente delante de Dios. Ya no tratado como ajeno, sino como hijo. Ahora, hay un cambio en el tiempo verbal de Pablo en este versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. En primera instancia, Pablo estaba hablando de nosotros en primera persona. Ahora empieza a hablar segunda persona plural, lo cual indica que Pablo dejó de ver a Israel como nación para dirigirse a los creyentes de Galacia. Pablo deja su mirada del pasado y da hacia Israel y empieza a mirar ahora en el presente. Y a los creyentes de Galacia habían judíos y habían personas que no eran del linaje de Israel. Entonces ya Pablo le habla de manera general a ustedes. Ustedes son hijos de Dios porque creyeron en Jesucristo. Esto es contundente. La posición de hijos se explica en el versículo 27, que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revertidos. Quiero hacer una aclaración de que esto no se refiere al bautismo como testimonio público. ¿Ya? La posición de hijo de Dios, ¿ya? Involucra una unión viva que tiene el creyente con el Señor, debido a haber sido bautizado en Cristo.
este bautismo no es el bautismo en agua, sino el bautismo del Espíritu Santo, el cual, según Pablo, en 1 Corintios 12, y le invito a que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, ¿ya? Se refiere al momento de ser insertado a la familia de Dios. 1 Corintios 12, 12 y 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Noten el énfasis del versículo 13 de 1 Corintios 12. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. No se refiere al bautismo de agua para ser parte de la familia de Dios, estar inmerso o haber sido revestidos del Espíritu de Dios o revestidos de Cristo. Se refiere al bautismo. ¿Y cuándo sucede eso? En el sello del Espíritu Santo, en el momento de creer el Evangelio, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada. Entendiendo esto, vemos que ser hijo de Dios está ratificado por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida a través de su bautismo en el momento de nuestra conversión. Hermanos, esto trae mucha paz. Usted se preguntará, ¿no es necesario el bautismo en agua? Por supuesto que sí, en obediencia en el discipulado. Al final del libro de Mateo, el Señor Jesucristo les dijo que vayamos por todo el mundo, prediquemos el Evangelio y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden estas cosas. Ese bautismo del Espíritu Santo en el momento de creer tiene que provocar el deseo de conocer más, de ser obedientes a Dios y ser obedientes en el bautismo en aguas como testimonio público de esa fe. Esto es maravilloso. Pablo le estaba diciendo, la posición del creyente es una posición por la fe y por la obra del Espíritu Santo en su vida. Ustedes son hijos de Dios. Pero hay un segundo argumento para decirles, ¿saben qué? La justificación es por la fe y no por la ley o por las obras. Y ese segundo argumento es que los creyentes somos uno en Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ay, hermanos, puesto que todos los que hemos creído hemos sido unidos entre sí, las distinciones humanas que podamos tener pierden significado y valor y nadie es superior a otro en lo espiritual. ¿Esto no da esperanza? A mí me da mucha esperanza, porque delante de Dios tenemos un valor todos y un mismo valor. Dice, ya no hay judío ni griego, si lo miramos en posición, ya no hay nacionalidades, no hay ni boliviano, no hay ni brasilero, no hay ni estadounidense, todos somos uno, no hay esas barreras o limitaciones, no hay judíos ni griegos, no hay gentiles, no hay esclavos, no depende de mi posición social, no depende de mi posición económica, ya no hay barreras con respecto a si es hombre o si es mujer. Delante de Dios tenemos un valor igual. Hermanos, esto da esperanza. Usted sabía que algunos judíos tenían una oración que públicamente decían lo siguiente: Padre, te doy gracias porque no me hiciste gentil, mujer ni perro. Están equiparando los niveles, la arrogancia y la soberbia. No me hiciste extranjero, no me hiciste mujer, ni me hiciste perro. En otras palabras, ellos tenían una jactancia de su herencia, una jactancia de su linaje. Pero ahora Pablo le dice, por la fe en Cristo Jesús, nosotros hemos sido inmersos en un solo cuerpo por haber creído y por la obra del Espíritu Santo, y ahora nosotros somos uno sin barreras, sin limitaciones. Hermanos, eso es lindo porque para Dios no hay cambas, collas o chapacos. Delante de nosotros Él no ve el color de nuestra piel ni nuestra forma de hablar, nuestro acento. Delante de Dios Él no mira esas distinciones. Él ve una sangre
que primero fue derramada en el Calvario, y si hemos creído en el sacrificio de Cristo, todos tenemos un valor igual delante de Dios. ¿No nos da esperanza? Es que el Evangelio trae esperanza para todo aquel que cree, y no hay que sentirse ni superior ni inferior, porque todos somos con un mismo valor delante de Dios. Mientras Pablo está argumentando acerca de la igualdad del hombre y la mujer, por ejemplo, esto es muy importante tomarlo en cuenta. En otro pasaje, Pablo aclara que el hombre es cabeza de la mujer, y también que hay diferencia en el área de servicio espiritual que cada uno puede prestar. A ver, ¿cuántas veces no he escuchado argumentos diciendo: yo soy pastora porque Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice que no hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús? Entonces, como no hay esa distinción, Dios me mira a mí de una manera distinta. Vamos con calma con esa interpretación, porque esa es salirse del contexto. El contexto que Pablo está hablando es con respecto a la posición del creyente delante de Dios. Pero Pablo posteriormente escribió la carta de Corintios y de Timoteo y puso límites diciendo: en el matrimonio, un matrimonio con dos cabezas es un monstruo, no funciona, tiene que haber un liderazgo, y el liderazgo es el varón. Y el hombre muestra su liderazgo amando a su esposa, y así se somete mutuamente. Y la esposa reconoce el liderazgo de su esposo respetándolo. Entonces, ahí se menciona que hay una igualdad de valores ante Dios, pero distintos en diseño, porque no somos los mismos, pero con el mismo valor delante de Dios. Y esa distinción de diseño también se presenta en la diferencia en el área de servicio. No permito a la mujer tener dominio sobre el hombre, ni siquiera enseñar. Entonces, con las interpretaciones novedosas, siempre es bueno mirar un texto bajo su contexto para no utilizarlo como pretexto. Y dicho sea de paso, la palabra pastora no está en la iglesia, en la Biblia, por si acaso. Continuemos el tercer argumento que Pablo presenta para que podamos ver esto. Y el tercer argumento es que los creyentes en Cristo somos linaje de Abraham. Versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¡Qué bendición más grande! Recuerden que la promesa, la simiente de Abraham es Cristo, y si nosotros somos en Cristo Jesús, somos salvos por medio de Cristo, hemos recibido la salvación por la gracia y hemos puesto nuestra fe, nosotros pertenecemos al linaje de Abraham. Entonces, si viene un judaizante que nos quiera obligar a cumplir los ritos de Israel, podemos decirle: ¿sabes qué? Haz tú lo que quieras, pero yo soy previo a tus rituales porque soy del linaje de Abraham antes de Moisés, y se cumplió la promesa en Cristo Jesús. ¡Qué bendición, hermanos! No se deje confundir. Cristo es la simiente de Abraham. Recuerde lo que dice el versículo 16 de Gálatas 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por tanto, estar en Cristo hace que los creyentes sean parte de esa simiente y herederos de la promesa hecha a Abraham. Hermanos, que nadie nos avergüence, que nadie nos quiera humillar o maltratar emocionalmente porque no estamos nosotros celebrando los rituales que ellos celebran y volviendo hacia la esclavitud de una ley que ni siquiera los padres de ellos pudieron cumplir. Vamos caminando con fe en Cristo Jesús, la simiente de Abraham que nos dio la salvación. Eso trae esperanza. ¿Cuáles son las conclusiones de este capítulo 3? En primer lugar, recuerde, capítulo 3, Pablo hace la defensa de la justificación. Presenta el ejemplo de Abraham, la fe a partir de la experiencia, los efectos de la ley, la obra de Cristo, la permanencia de la fe, el propósito de la ley y la posición actual del creyente. Hermanos, qué hermoso es tener nuestra fe en Cristo Jesús, el autor y consumador de esa fe, y que nos libera de cualquier esclavitud
hacia la ley. Sea libre, no vuelva para atrás. La ley tuvo un propósito y ese propósito ya está completado. Así que ánimo, hermanos, sigamos creyendo en Jesucristo, sus enseñanzas, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador.